Saludos Honduras, por la gracia de Dios estoy de nuevo con ustedes. Para el día de hoy, un líder importante de este país como es el designado presidencial Salvador Nasrallah, que ha roto casi completamente sus relaciones con el Partido Libertad y Refundación, con quienes llegaron juntos al gobierno mediante la alianza electoral de noviembre del 2021, ha invitado respetuosamente a líderes de otras fuerzas políticas para una reunión a fin de establecer una especie de bloque opositor para plantear alternativas a las políticas públicas del actual régimen. Esto ocurre en momentos en que el Congreso de la República se encuentra patinando en un mar de contradicciones frente a responsabilidades patrióticas tan trascendentales como la elección de un nuevo fiscal general y fiscal adjunto para el Ministerio Público, la discusión y aprobación eventual de reformas tributarias de gran calado y otros asuntos de gran trascendencia en el país en materia de reforma de justicia, por ejemplo, como la instalación de una comisión internacional bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para combatir la impunidad y la corrupción en el país. ¿Qué significa eso? ¿Un bloque opositor contra qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósitos? Hoy trataremos de encontrar respuestas a esas inquietudes con dos invitados distinguidos. Tenemos el honor de recibir en el plató de TV Azteca al jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso de la República, diputado José Tomás Zambrano Molina, y a la honorable y distinguida diputada doña Maribel Espinosa del Partido Salvador de Honduras en el Congreso, aunque hoy, como es muy representativo, está de un maravilloso rojo y blanco en nuestro estudio. Abogada Espinosa, es un gusto tenerle. Muchas gracias por la invitación y creo que es necesaria la aclaración. Como muchos, yo fui parte de una alianza para derrocar el gobierno de Juan Orlando Hernández en las urnas, como corresponde. Pero siempre he sido liberal, sigo siendo liberal. Y seguiré siendo. Y lo seguiré siendo. Así que quede eso clarito. Que quede claro, sí, y también que quede claro que en el próximo con el traje que proceso, viene hoy la abogada queda más que claro. El próximo proceso electoral, pues, estaré acompañando a mi partido. Desde luego, yo lo sé. Yo conozco su corazón y su compromiso con el país. Gracias, doctora Espinosa. Diputado Zambrano, es un gusto tenerle esta mañana. Buenos días, Darío. Igualmente la compañera Maribel Espinosa y Honduras que nos mira aquí a través de este foro de TV Azteca. No queda duda que la abogada es liberal. Mira cómo viene bien representada, sí, con su partido. Por supuesto. De pie a cabeza. Bien elegante y también con su agenda roja. Sí. Darío, agradecerte el espacio. Sé que ahora estás en otra faceta de tu vida. 12 años, compañeros diputados. Yo creo que viendo el escenario político no cambias esta silla de conducir este programa con el curul que dejaste allá en el Congreso. Muchas gracias. El señor Nasrallah ha convocado, ha invitado a un bloque opositor a reunirse a partir de hoy para hacer una serie de reflexiones sobre el acontecer del país. ¿Qué interpretación le da el nacionalismo? Bueno, bloque acabas de mencionar y fíjate que nos gusta ese término porque las alianzas se llamó alianza, como decía el abogado. Otros hemos denominado coaliciones, otros dicen plataformas y hoy escucho el bloque que también me suena un nombre que va acorde a lo que se quiere construir. En los partidos políticos y sobre todo nosotros como Partido Nacional, sentarnos y acudir a un llamado de un líder de este partido PSH, Salvador Nasrallah, no es fácil que lo entienda nuestra gente porque los mensajes se distorsionan, Darío y abogada Maribel. Mucha gente ya piensa que es una alianza electoral. Ayer desde el Comité Central dejamos claro ese mensaje, nos reunimos las autoridades del Partido Nacional, que lo que se empieza a instalar hoy es un diálogo para poder construir una agenda de país, defender Honduras de la agenda radical que tiene libre. Nasrallah ha tomado la iniciativa de la convocatoria a la reunión, pero no significa que es el líder del bloque, o que es el líder de la plataforma, o que es el que va a conducir lo que se construya hoy, sino los partidos que lleguen, y ojalá lleguen todos los partidos políticos, sociedad civil que nos acompañe, las iglesias que perfectamente pueden acompañar, están invitados, estemos en una misma mesa, en igualdad de condiciones, porque Honduras necesita en esta ocasión de este bloque de oposición, no solo para pensar cómo se saca o cómo se gana una elección, podrían decir uno,
sino para construir una agenda de temas que perfectamente podemos impulsar, porque si llega el Partido Liberal, que leí las noticias que aprobó su central ejecutivo que iba a acudir, Partido Nacional y PSH, estás hablando 43 más 22, 65, más 8, 9, más de 70 diputados. Podemos impulsar una agenda legislativa en favor del país. Imagínate lo poderoso que se podría convertir este bloque, no solo en el ámbito político, sino hasta en el ámbito de tomar decisiones en Honduras. Diputada Espinosa, ¿usted qué interpretación le da a este evento? Mire, es una reacción natural ante el actuar del oficialismo del Partido Libre, que ha manejado muy malas cosas, al punto que no ha tenido el interés de establecer diálogos interpartidarios. Lo que ha hecho el Partido Libre, dirigido por su asesor y coordinador, don Manuel Zelaya, es crear el caos y la división e imponer una agenda y conculcar los derechos de los ciudadanos representados en el Congreso. Entonces, me parece que el país no solo es el Partido Libre. El país está conformado por hombres y mujeres de diferente pensamiento y tenemos el derecho de examinar en público los problemas del país y aportar soluciones concretas. Usted dice, abogada, su primera palabra calificando este asunto es que le parece una reacción natural. ¿Natural por qué? ¿Los otros partidos políticos no han tenido acaso el suficiente espacio dentro de las instituciones democráticas, concretamente el Congreso Nacional, para plantear sus disensos, para plantear sus alternativas, para plantear la opción B del PSH, la opción B del Partido Liberal, la opción B del Partido Nacional ante las políticas públicas de Libre? No ha habido la oportunidad porque lo que ha habido en el Congreso es un abuso de poder, ha habido una violación de los deberes de los funcionarios y indudablemente se ha impuesto ciertas cosas. El famoso caso que en realidad lo de la CAF no es un tema que tenga que ver con la forma de gobierno. Sin embargo, el procedimiento legislativo empleado fue de imposición, inobservando las más elementales reglas que deben de observarse para la aprobación y sanción de una ley de esta naturaleza. Luego tenemos el caso de las mociones de orden, que de mi partido, el Partido Liberal, a un hombre insigne como es don Mauricio Villeda, le fue negada la posibilidad de presentar una moción de orden, a pesar de que de conformidad con la ley es un tema de preeminencia. Y por último, le niegan al Partido Nacional la oportunidad de presentar una moción de orden. Tienen un derecho. Entonces, estos hechos son naturalmente, ¿verdad?, los que nos imponen el deber de empezar a conversar. Porque vemos que Libre lleva una agenda realmente violenta, como la amenaza que hacen desde el propio Ejecutivo de ir al Congreso el 29 de agosto para imponer un fiscal, y son ellos los que deben de convocarnos. Entonces, lo que estamos viendo es una coordinación de Libre, y yo me dirijo exclusivamente al expresidente Manuel Zelaya Rosales, que está creando una situación grave. Porque imagínese cómo vamos a considerar que la señora presidenta haga el llamado. Hubiese sido diferente que lo hiciera el coordinador del partido. Pero lo hizo la titular del Poder Ejecutivo. Usted dice el llamado a la manifestación callejera del 29 de agosto. Es correcto. Para presionar al Congreso. Es correcto. Viniendo de la presidenta tiene otro significado. Claro, ¿Cuál muy es el grave significado que tiene? Bueno, es una violación a la Constitución porque es la clara intromisión de un poder del Estado sobre el otro. A fin de presionar al Congreso, ¿para qué propósito? No sé para qué, para provocar el caos. Porque la verdad, y se lo digo aquí sinceramente, somos 128 diputados que vamos a votar
y tenemos que tomar las decisiones de acuerdo a los consensos que se lleguen entre las bancadas. Pero hasta ahorita, y se lo digo muy claramente, en la bancada del Partido de Salvador de Honduras no ha sido convocado con ese propósito. Ha sido ignorado. Y ya tienen 16 días de tener la nómina Así en la es. Secretaría del Congreso. Entiendo que hasta el día de hoy van a nombrar una comisión multipartidaria y nos van a dar los expedientes. En el Partido Salvador de Honduras se tiene una característica, se hace un estudio avanzado independientemente que no haya llegado y tenemos una matrilla. Y está el otro problema que estamos enfrentando, que la Corte Suprema al día de hoy no ha resuelto 4 amparos. Diputado Zambrano, que la oposición vaya y se reúna fuera de estas instituciones en donde el pueblo de Honduras les dio una representación, ¿significa que el Congreso dejó de ser la plataforma de los debates de los partidos en el poder y los partidos en la oposición para debatir los grandes temas nacionales? Miren, el tema legislativo inicialmente se ha empezado a dialogar porque aquí públicamente no podemos desconocer que tenemos pláticas, diputados nuestros del Partido Nacional, diputados de PSH, diputados del Partido Liberal y hasta se ha firmado lo que es un frente parlamentario en defensa de la democracia. Sí. Y hemos construido así de manera natural en el pleno, en los pasillos, o sea, no tan oficial, pero sí han construido algunos consensos para detener ciertos temas abusivos que impulsa Libre. Y te pongo rápido. Libre iba a apoyar, iba a aprobar lo que era la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que era para perseguir, callar, intervenir teléfonos, acusar y meter preso a todo aquel que sea opositor. Y hablamos los 3 partidos ahí rápido y detuvimos esa iniciativa. Impulsaron también lo que era esta iniciativa de la ley de participación ciudadana o mesas de participación ciudadana, que era para regular y restringir los derechos de sociedad civil. Los 3 partidos públicamente dijimos que no la apoyamos, no la han agendado. Tercer tema que se ha dialogado entre las 3 fuerzas fue lo que era la aprobación del acta del CAF. 72 diputados votamos en contra y un abuso de sancionarla y publicarla. Entonces, diálogo ha prevalecido. Pero ahora que se van a unir las fuerzas legislativas con sus autoridades políticas, más otros órganos, más otras instituciones de sociedad civil, sí le van a dar fuerza a este bloque de defensa del país. ¿Y por qué decimos de defensa, Darío? La abogada hablaba de lo que viene el Ministerio Público, y tú lo decías, la convocatoria el 29. ¿Por qué lo quiere hacer? Entonces, miremos estos 2 años, las acciones que ha emprendido Libre. Primera acción. La presidenta, es que la gente en Honduras olvida rápido, Darío. La presidenta el 21 de enero hizo una misma convocatoria del año pasado. A sus colectivos, a los bajos del Congreso, cuando se iba a elegir la Junta Directiva, acuérdense, se tomaron el Congreso. Y no solo es que ella dijo una vigilia, fueron a los bajos del Congreso y se metieron al hemiciclo. Sí. Eso no nos dio posibilidad de regresar el 23 de enero. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Impusieron una directiva ilegal con 44 votos. Esa canción de que un suplente de Libre me puede cubrir, vos fuiste diputado 12 años. Y eso no se puede. Cada partido tiene su número de diputados. Nos impusieron directiva ilegal, a la fuerza, a patadas. Ese fue el primer hecho. Posteriormente, nombran un procurador general de la República sin los requisitos de la Constitución. Y lo más grave, había una procuradora electa por 4 años que vencía en junio del año pasado. Y la sustituyeron meses antes. La mandaron para su casa en febrero. Y la ley es clara, esa procuradora solo podía salir del cargo por renuncia, por muerte o por juicio político, pero la mandaron a la casa. Aprobaron un pacto de impunidad que perdonaron los delitos de corrupción a todos los funcionarios de MEL. Y fue un acto con 44 diputados en el hemiciclo. Después viene lo del CAF. 72 diputados en el acta dijeron que no se daba por aprobado el CAF. Y vos sabés el procedimiento legislativo, el procedimiento en una corporación, en un patronato, para que tenga carácter de firme una decisión, se tiene que aprobar el acta. Y no les importó, lo mandaron a sanción y se publicó. Entonces, si ya miras este escenario y viene la presidenta ahora y convoca a la calle, yo solo lo miro por una única razón. No quieren dialogar, no quieren imponer un fiscal a la medida de Libre que le haga los mandados, que sirva como instrumento para silenciar y callar periodistas, iglesias, empresarios, sociedad civil, políticos, para poderse perpetuar e instalar las dictaduras de izquierda. ¿Qué es lo que quiere hacer? Se va a tomar el Congreso el 29 con los empleados públicos porque ya el pueblo no los acompaña.
Una vez instalado en el pueblo, el colectivo, van a tomarse el Congreso y van a salir interpretando ellos la Constitución a su conveniencia, porque así hace libre, así hace redondo. Emiten unas opiniones legales para que el pueblo entienda, son pirujas. O sea, da hasta pena y lástima que abogados se presten con esas opiniones legales. ¿Y sabes qué es lo que van a decir? Van a decir que la elección de la Fiscalía y del Ministerio Público, del Fiscal General, es con las 2/3 partes de los diputados presentes, porque ya lo dijeron ahorita en una decisión del 116. Sí. Eso es grave, la convocatoria es grave. Que no son 2/3 partes de los miembros del Congreso, sino que de los los que están presentes. presentes. Entonces, si ya lo utilizaron... De los 66 que estén Darío, presentes, sí, entonces sí, las 2/3 partes. Si ya lo utilizaron, es que no lo podemos ver así tan sencillo. Si ya vienen 1, 2, 3, 4 y utilizan este argumento. Diputada Espinosa, ¿por qué ocurre esta contradicción tan profunda entre los partidos de la oposición y el partido del gobierno a menos de 2 años del ejercicio constitucional del gobierno? ¿Es un desgaste más veloz que en otras ocasiones? Hay un profundo desgaste, pero recuerde que ellos tienen una agenda ideológica muy marcada. Varios líderes del Partido Libre han expresado que para refundar el país se requiere violencia, se requiere lucha, porque ellos parten del viejo esquema de lucha de clases. Y usted se va a dar cuenta el discurso de odio, la apología de odio que ellos manejan permanentemente. Manejan la apología del odio contra la oposición, manejan apología de odio contra las instituciones bancarias, contra los empresarios. O sea, es un discurso para crear una enorme división entre los hondureños y en vez de reunirnos, dialogar para resolver los problemas de la nación, lo que quieren es confrontación. Porque para ellos la refundación nace de esa confrontación, de esa lucha de clases. Entonces, creo que no es todo libre. Lo digo porque yo converso ahí en el hemiciclo. Creo que es una pequeña facción que rodea al coordinador de Libre, que es don Manuel Zelaya Rosales. Y fíjese que yo hasta este momento a la señora presidenta le doy un beneficio. Y lo que he dicho hasta ahora es que ella está siendo muy mal asesora. Pero en adelante, sus acciones nos dirán realmente si doña Xiomara Castro está fuera de este esquema o está dentro de este esquema. Y usted lo va a ver claramente. El coordinador de Libre, nunca se había visto esto, que el partido en el poder se ataca a sí mismo a través de sus colectivos. Pero eso no es al azar, son ejercicios. Son ejercicios cuando los colectivos se toman las instituciones públicas. Entonces, lo que se quiere hacer al Congreso, imagínense un presidente al Congreso que marchó hace unos días en una marcha de colectivos. Para sustituir la marcha de las antorchas. Para sustituir las marchas. Porque definitivamente para ellos, ese es un derecho exclusivo. Pero no dicen algo importante, pero hay cosas que los hacen retroceder. La marcha pacífica de los padres de familia y las iglesias. Mire qué hecho más interesante. La iglesia evangélica y la iglesia católica llegaron a un consenso. Usted sabe que hay diferencias profundas, Sí. pero llegaron a un gran consenso para proteger a la familia. Sí. Y fue una manifestación de más de 10,000 personas. Entonces, inmediatamente hicieron algo paralelo, inmediatamente hicieron un retroceso. Porque los mensajes que está enviando la sociedad son otros. Efectivamente,
al Partido Libre se le dio la oportunidad que en alianza llegara al poder. Sin los votos del Partido Liberal, sin los votos del PCH, sin los votos de los independientes, sin los votos de los nacionalistas que no estaban de acuerdo con el Partido Nacional, no hubieran ganado. Más de 1 millón de votos. Y decirle algo, el primer acto que hace Mel Zelaya es expulsar a sus aliados. Y es llevar al hombre que le llevó, mire, Libre ha usado 2 veces a Salvador Nasralla. Esa es la verdad. Entonces, hacen a un lado a Salvador Nasralla, lo aniquilan, lo tienen ahí en el ostracismo y en el Congreso nosotros seguimos apoyando los decretos de ley. Pero llega un momento en donde es una imposición y no un razonamiento. ¿De qué se trata ahora esta propuesta de bloque opositor? ¿Cuál es el propósito de una alianza? ¿Tiene tintes electorales? Le dejo planteada en el aire las inquietudes para encontrar respuesta en sus reflexiones después de una pausa. Nos separamos un par de minutos nada más para consejos importantes. Señores, respóndanme por favor con un monosílabo. Después me dan el discurso que quieran darme. ¿Cómo decidió el Partido Nacional la respuesta a la invitación para la reunión de un bloque opositor? ¿Cómo lo decidió el Comité Central? ¿Lo sometió a votación? ¿Cómo hicieron? Votamos ayer, el Comité Central, se invitó la bancada, invitó la Asociación de Alcaldes, se invitaron algunos líderes referentes y fue unanimidad. ¿Y la directiva del Comité Central? Dejando claro, Darío, y lo dijimos en el comunicado, no es una alianza electoral. Desde luego, así se entendió. Fue por unanimidad, nadie se opuso. Todos a favor. Y nos dieron observaciones que las vamos a trasladar y que están escritas en el comunicado. Desde luego. ¿Y el Partido Liberal cómo lo decidió? ¿Qué información tiene usted? Sesión del Consejo Central Ejecutivo en una votación ganó el acompañar el día de hoy para dialogar todos los partidos de oposición. Pero ahí no fue por unanimidad con el Partido Nacional. No, fue por mayoría. Por mayoría. De 15 miembros, ¿cómo fue la composición de los votos? Fueron 8 votos a favor. 8 a favor y 7 en contra. Así es. Hay 7 integrantes del Central Ejecutivo en contra de participar ahí. Así es. Y voy a decir algo importante y una preocupación que como liberal tengo. Muchos liberales acompañaron a Libre a llegar al poder. Libre ahora lo que pretende es acabar al Partido Liberal como partido y sustraer su militancia. Tiene muchos liberales empleados. Muchos que son agentes, embajadores de Libre dentro del Partido Liberal. Qué educada es usted. Y obviamente muchos alcaldes liberales sometidos a presiones también a presiones con el presupuesto. Pero yo le digo al pueblo de Honduras, el partido más antiguo en la nación es el Partido Liberal. Y ha sido sometida a las peores pruebas históricas. Sí. Y hemos sobrevivido. Y hemos superado. Y nos hemos alzado. Y esta no será la excepción. Y esta no va a ser la excepción. El Partido Liberal ha comisionado a uno de sus dirigentes más conspicuos, integrante de la Junta Directiva del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el distinguido economista don José Luis Moncada.
con quien conecto esta mañana para escucharle un par de minutos sobre los propósitos de la representación liberal en la mesa de discusión hoy de todas las fuerzas políticas opositoras. Señor Moncada, está por aquí en esta ventana. Es un gusto saludarlo esta mañana, es un gusto saludarlo. Buenos días, Darío, buenos días, Maribel, buenos días, Tommy, es un placer estar con ustedes esta mañana. ¿Cuál es la interpretación que ustedes hacen de la invitación de las fuerzas opositoras? Mire, Darío, en primero explicar que el proceso fue ayer en el Central Ejecutivo en una sesión donde, como ustedes dijeron, quedó 8-7, donde hubo representación de los diputados y los alcaldes y se definió participar en una calidad de observadores, de oyentes, ya que la convocatoria pública que hizo Salvador no contiene agenda. Entonces, el Partido Liberal está a favor de montar o establecer una coalición propositiva, pacífica, a favor de enderezar la ruta que el país lleva, que no es la mejor. Pero necesitamos conocer con quién nos estamos aliando, cuál es el objetivo, cuál es la agenda para hacer una alianza robusta, seria y con objetivos claros en beneficio de la mayoría de los hondureños. ¿Cuál papel irá a jugar usted en representación de los liberales en esa mesa? Bueno, mire, nosotros vamos a escuchar, de repente, como todo político, vamos a tener que opinar, pero en la línea que acordamos el día de ayer, en el sentido de conocer más a profundidad cuáles son los objetivos, el esquema, la planificación y la estrategia a seguir en esta intención que a mí me parece sana y a favor. Pero todas las alianzas, Darío y compañeros en el CEP, deben de ser estructuradas muy seriamente. Solo miremos la oposición venezolana, cuánto le ha costado organizarse. Entonces, hay que iniciar con buen pie, definiendo bien claro lo que queremos, evitar fricciones, dialogar y ser transparente para que tengamos claros una oposición, como digo yo, robusta, sólida, propositiva y pacífica. ¿Cómo votó ante esa disyuntiva el presidente del Consejo Central Ejecutivo? Pues desde el momento que él no está asistiendo, yo creo que la respuesta está ahí. ¿Interpretan los liberales que esta no es el esbozo de una alianza electoral como han dejado claros los cachurecos? Estamos claros, esto no es una alianza electoral. El Partido Liberal va a seguir su proceso interno, ya se está organizando los 18 departamentos a nivel de los consejos departamentales y locales para tener una participación independiente como Partido Liberal, porque creemos que tenemos la pujanza y el derecho de seguir trabajando por la democracia por más de 134 años. ¿A qué están dispuestos a comprometerse los liberales en este bloque opositor? Tenemos que escuchar primero, Darío, cuáles son las propuestas, cuál es esa agenda, y si esa coincide con los intereses del liberalismo, pues los vamos a acompañar siempre en consultas con el Consejo Central Ejecutivo, que es la máxima autoridad cuando la convención no está en sesiones. Esos acuerdos del bloque opositor que pueden desarrollarse a partir de hoy, en las próximas semanas, ¿va a trasladarse a las votaciones en el Congreso? Pues mire, yo creo que esa respuesta se la podría dar mejor sus dos otros invitados, que son diputados y que conocen mejor ese enjambre que hay en el Congreso, pero definitivamente esto debe que tener un impacto en el Congreso, en la aprobación de algunas leyes y otras iniciativas que a criterio de la oposición son necesarias en el marco del respeto de la Constitución y las leyes. ¿Por qué ocurre una alianza opositora con tanto vigor y tanta fuerza a menos de 2 años del actual gobierno? Indiscutiblemente un desgaste del Partido Libre, una mala orientación, una mala gobernanza, un atropello a la oposición, una falta de respeto en el legislativo, en las iniciativas del Congreso, interpretación de la ley y la Constitución al estilo que ellos consideran y otras situaciones que son adversas al desarrollo económico, político y social del país. ¿Por qué es usted el representante liberal, licenciado Moncada? Bueno, me propusieron algunos miembros y por mayoría definieron que yo representara en conjunto con la licenciada Marcia Pacusté. Y con mucho gusto, la verdad, Darío, que usted conoce mi posición, mi trayectoria política, mi liberalismo por más de 40 años y creo que el Partido Liberal tiene que estar presente donde sea necesario, defendiendo la minuta liberal y trabajando por Honduras. Le agradezco mucho los minutos que nos ha dispensado esta mañana, doctor Moncada. A la orden, Darío, y saludos a Tommy y a María. Saludos, Moncada.
Muchas Nos miramos gracias. a las Muy 11 gentil. por ahí. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué tipo de alianzas se plantean las fuerzas políticas, licenciada Espinosa? Yo creo que este es un diálogo para construir, un diálogo para exigir las reformas electorales que todavía no se dan en el Congreso. ¿Construir qué? ¿Acaso alternativas a los problemas que no se han podido resolver en Honduras? Definitivamente, para proponer soluciones concretas. Porque la contradicción política es natural, es lógica y existe en todos los países del Así mundo. es. Pero los ciudadanos no queremos políticos agarrados de las greñas por No. sus agendas políticas. Queremos que los liberales, que los cachurecos, que los demócratas cristianos, que los pinuistas, que los de todas las fuerzas políticas nos digan, bueno, muy bien, ante la muerte violenta de 20 personas todos los días en las ensangrentadas calles de ¿Qué Honduras, solución? nuestra solución es esta. Mire, Ante la falta de reformas tributarias correctas, profundas, permanentes y justas, nuestra solución es esta. Ante el desafío de la educación, de la salud, nuestra solución es esta. ¿No le parece? Así de tiene acuerdo. que ser. Mire, la Constitución de la República manda que se haga un plan de nación con todos los sectores, con la participación de todos y que se apruebe en el Congreso. Se los he dicho varias veces en el hemiciclo. Y la Constitución manda hasta gobiernos de integración nacional. Es correcto. Entonces, pero no hay en la agenda de Libre espacio para escuchar a la oposición. Y eso es lo que me preocupa. Y lo que veo es que el campo de batalla que han elegido es el Congreso Nacional. Ujú. Y lo que me preocuparía es que lleguemos hasta una paralización provocada en el Congreso Nacional. ¿Es posible llegar a ese extremo? Claro que sí. Cuando usted tiene a un presidente del Congreso que es un dictador, que no le da la palabra, que interpreta la ley antojadizamente, en donde se abroga él la facultad como Congreso para interpretar la Constitución y no el Pleno, es grave. Entonces, si él no establece los espacios de diálogo dentro del Congreso para que aprobemos los proyectos de ley, entonces la pregunta es, ¿a qué conclusión podemos llegar? Lo que usted está aludiendo me parece escandaloso. Así es. ¿A la paralización del Congreso por inercia o como parte de una agenda prefabricada? Solo hay dos posibles conclusiones. O es una incapacidad enorme de diálogo, una incapacidad del presidente para dirigir ese poder del Estado. Me rehúso a pensar que ese sea. Y la otra, que es parte de una agenda. Pero un mix ahí. Es decir, a mí en realidad me preocupa, porque se lo voy a plantear. Ellos piden la palabra para una moción de orden. Los ignora. La seguimos solicitando. Al día siguiente lo siguen, suspende la sesión. Sí. Cuando suspende la sesión dije yo, pues qué bien, van a ir a dialogar. Ujú. Regresa y regresa exactamente en la misma posición que se fue. No, Ujú. no platicamos en el receso. Entonces quiere decir que ¿No platicaron? ese espacio de tiempo no fue utilizado para dialogar, sino que siguió la confrontación. ¿Y la moción de orden de los integrantes del Partido Nacional en el Congreso para qué es? Es para que se aplacen los temas que tienen en agenda, como te dice la ley orgánica, porque eso es una moción de orden. Y para informarle a la gente, en las normas parlamentarias y en el accionar legislativo en el hemiciclo, cuando se está desarrollando la sesión normal con Ujú. un tema en específico, Con un cualquier que tema. está en agenda, Cualquier tema que se esté discutiendo. un diputado pumpunea, toca el botón para solicitar la palabra, levanta la mano y dice moción de orden. Ujú, Porque se escucha cuando el diputado dice moción de orden. ujú. Normalmente en 40 años, Darío, vos Ujú. fuiste diputado y sabés, cada vez que sucedía eso, se detenía la sesión y el presidente le da la palabra. Bueno, preséntela
Sobre cualquier otro sobre asunto. cualquier otro Sobre- asunto se tiene que detener y el diputado explica. ¿Y quién es el que determina al final si le va a dar la El pleno. moción? El pleno. Es la mayoría del ¿Y pleno. sobre qué asunto quieren mocionar Nosotros- ustedes? Mira, habían 4 temas en agenda que se han venido discutiendo que apoyaban la impunidad, que no son ciertos, y fueron señalados por muchos organismos de sociedad civil la supuesta solicitud para instalar la CICI, decreto 57, decreto 93, decreto 116 y el decreto 4-2022, que es el Pacto de Impunidad Amnistía. Se han derogado 3, Partido Nacional la apoyó en 2, 116 nosotros manifestamos que si se incluía el 4-2022 Pacto de Impunidad apoyábamos, no quisieron. 116 se refiere al Fondo Al Social fondo, a lo que era Departamental. la Sí. auditoría y lo que era el procedimiento de liquidación. Entonces queda el 4-2022. ¿Qué estamos pidiendo? Que se detengan los temas de agenda y se someta a discusión de inmediato y se dictamine la propuesta que presentamos. ¿Para qué? Derogar solo un artículo, no estamos diciendo toda la amnistía. Ajá. ¿Qué artículo es? Artículo 4, literal A del decreto 4-2020. Sobre- ¿Qué es lo que dice en palabras sencillas? Procedimiento. Ajá. ¿Qué dice? Que se le perdonen los delitos de corrupción a todos los funcionarios de la administración pública del gobierno 2006-2009. Porque no tienen que ver con, No tiene con nada que ver delitos con políticos. delitos políticos. Y es claro, Sí. a todos los funcionarios que ejercieron la administración pública del periodo 2006-2009. ¿Qué es lo que pasó con eso? Personas condenadas por corrupción, personas presas por corrupción, procesos activos por corrupción, personas huyendo del país por corrupción, ahora son los grandes asesores. Entonces, ¿por qué no lo quieren discutir? ¿Cuál es el miedo que tienen? Lo concreto es que no les han dado la palabra. No, no, y Pero- no- ¿Van a continuar en ello? y ahora te explico. El jueves, yo estuve en una reunión con el diputado Redondo. Hasta el jueves platicamos este tema. Y quedó de que difícilmente nos van a dar la palabra. O sea, Yo- no. Ayer nos reunimos con la bancada nuestra, el Partido Nacional, en horas de la tarde y quedamos de que nuevamente vamos a solicitar la palabra porque es un derecho que La tenemos. insurrección azul continúa. Va a continuar si no nos dan la palabra. Lo que no vamos nos a- gusta esto, Darío, porque no es nuestro ADN, no es nuestro accionar, pero si no nos dan la palabra, si hablamos, si la pedimos con respeto, si vamos a dialogar, a tocar puertas, a pedir que nos den la palabra y no nos la dan, no nos dan otra alternativa. 30 segundos, abogada. Mil disculpas, pero estamos sobre tiempo para ir a una pausa. Mire, va a haber otro detonante y es el desperfecto en el sistema de votación. Acaban de anunciar que no hay sistema de votación. La bancada del Partido Salvador de Honduras acaba de pedir, mediante un comunicado, y lo va a hacer formalmente, que sea mediante consignación de nombres. ¿Sabe lo que quiere hacer Luis Redondo? Aprobarle con la mano levantada, Ujú, sin contar. ujú. ¿Usted sabe lo que pasa eso en el Congreso? A ojo de buen cubero del señor secretario. Así es. Entonces, ¿cuál es el plan, digo yo? Ujú, El plan es provocar la confrontación. ujú. Imagínense que ya les anticipó Luis Redondo, mi tesis se refuerza con esto. Luis Redondo les dice que no les va a dar la palabra. Esa es la negación de un derecho. Sí. Entonces, Y la queda? prolongación de una contradicción que tiene empantanado el correcto, Congreso. es correcto. ¿Por qué se propone eso? ¿Por qué se Claro, prolonga? porque lo que se quiere es, al final, que el pueblo, que el libre, a través de sus colectivos, Ujú. vaya abajo del Congreso Ujú, o a linchar o a exigir ujú. que la oposición salga del Congreso y justificar un rompimiento del orden. Eso es grave. ¿Qué palabras más gruesas esas? Eso es grave. Mire, yo vine al Congreso Nacional para defender la Constitución de la República y las leyes. Y lo vamos a hacer. Y yo, sinceramente, se lo digo, he hecho un análisis de la conducta de don Mel Zelaya y es un provocador permanente. Él provoca el conflicto. Y claro, hoy tiene un escribano que se llama Luis Redondo Ujú. y a través de Luis Redondo tiene el caos en el Congreso y él lo disfruta. La última pausa de nuestro foro Hablemos con Hechos. Siga por favor con nosotros, que el último segmento es para conclusiones sobre este asunto tan importante que debatimos hoy.
Hay un asunto de gran trascendencia en medio de todas estas contradicciones políticas, la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto. ¿Qué espera usted que pase, diputado Zambrano? Bueno, nosotros hemos estado solicitando que nos den las hojas de vida y el informe que pudo haber presentado la Junta Proponente. Son horas de la mañana hoy miércoles y todavía las bancadas, yo creo que ningún diputado, hemos recibido la información, hojas de vida, informe de la Junta Proponente, no tenemos absolutamente ninguna información. Pero saben los 5 nombres de los nominados. Los 5 nombres ya y los conocen. conocemos. Conocemos algunos por referencia. ¿Tienen algún predilecto? No, todavía nosotros vamos a estar evaluando los 5, determinar a quién de los 5 el Partido Nacional le puede dar el respaldo y el apoyo, pero hemos dejado claro, si de los 5 encontramos que uno de ellos es radical, que va a irle a hacer los mandados a la familia Zelaya, que se va a prestar a su agenda política, va a ser difícil que apoyemos uno de esos 5. Aunque negocien para ustedes una tajadita del pastel. Nosotros solo hemos tenido una plática, hasta esta fecha solo hemos tenido una plática también la semana anterior sobre este tema de la fiscalía. Hay una plática así, te podría decir de minutos, ¿Y qué resulta de esa plática? Preguntándonos que cuál era nuestra posición de elegir un fiscal de libre. Nosotros todavía no tenemos la reunión de bancada con las autoridades de partido para definir cuál va a ser nuestra posición. Sí tenemos claro varias cosas. Se tiene que elegir uno de los 5. Eso tenemos Fuera claridad. de ahí nada. Fuera de ahí no. También hemos dejado claro que nosotros no queremos alargar el proceso. El fiscal general no está pidiendo ni quiere continuar en el cargo. ¿Ni lo quieren ustedes? Nosotros no estamos apostando a que continúe más del tiempo debido, pero si no se consiguen los votos, si no tenemos los votos el 29, 30 de agosto... Es una consecuencia lógica, porque ya lo establece la ley. Va a tener que continuar un par de días más. Lo grave de esto es lo que hablamos la abogada, lo que te decía tu servidor es que nos quieran elegir un fiscal sin los votos de los 86 diputados propietarios que manda la Constitución. Eso sí sería grave y está en el escenario, está en la mesa, Darío, y Honduras que nos escucha. No se puede descartar que Libre quiere imponer ese fiscal general sin los votos requeridos. En la defensa de la Constitución, del ordenamiento jurídico del país, creo que usted es campeona. Creo que usted tiene ese récord en Honduras porque le he visto sobre todo vehemencia y coherencia en eso. Se lo digo aquí públicamente que usted tiene el aplauso de Honduras por ese punto. A tono con eso, abogada Espinosa, déjenos una reflexión final en los minutos que nos quedan sobre la importancia que tiene que las fuerzas políticas converjan en la elección de un fiscal general y adjunto adecuados para el momento que tiene este país y cuáles serían las consecuencias de equivocarse en la tarea. El fiscal general representa a la sociedad en el ejercicio de la acción penal pública. Escuchando aquí al diputado Zambrano, estoy más preocupada porque el partido de gobierno ya le manifestó su claro interés para que el fiscal, y esa fue la consulta, sea de libre. Así de claro. Y eso es grave porque lo que significa, lo que Mel Zelaya está buscando, él lo dijo abiertamente, quería la presidencia de la Corte Suprema y se pusieron de acuerdo con ellos y se la cedieron. ¿Verdad? Se pusieron de acuerdo con el Partido Nacional y se la cedieron. Y ahora pretende tener al fiscal general. Con eso él cierra el círculo, porque tiene la titularidad del Ejecutivo, la titularidad del Poder legislativo y ahora el Judicial y el Ministerio Público. Entonces, al tener eso, el peligro, pueblo de Honduras, es la excesiva concentración de poder. ¿Y sabe quién fue el maestro de Libre? Juan Orlando Hernández. Nada más que los alumnos parece que van a superar al maestro. Así de sencillo. Porque no podemos desconocer que el Partido Nacional, y lo digo con respeto, incurrió en excesos de esta naturaleza. Creó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y ahora lo disfruta doña Xiomara. Yo tengo esa iniciativa de ley para derogar el Consejo
y Luis Redondo la tiene engavetada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mantiene todo el esquema que creó Juan Orlando Hernández, como la ley orgánica, que era autoritaria, necesitamos derogarla, pero los beneficios los tiene Luis Redondo. Dictatorial, abusivo, Dictatorial, prepotente. abusivo, todo eso. Entonces, en el plan de Mel Zelaya, porque él es el ideólogo de todo esto, está muy claro. Él tiene que tener todos los poderes, concentrarlos, y si puede tenerlo en la familia, mejor. Para hacer de este un gobierno autoritario. Para seguir con su agenda refundacional. ¿Qué debería ocurrir entonces idealmente en el momento que vive el país con la elección del fiscal? Que el fiscal sea independiente. ¿Se puede encontrar entre los 5 nominados? Deberíamos de encontrarlos. Deberíamos de encontrarlos. Y ahora hay otro elemento. Estoy sumamente preocupada porque hay una denuncia penal contra uno de los 5. Que tampoco podemos dejar de ignorar eso. Porque si hay una denuncia, tiene que haber una investigación y habría un claro conflicto de interés y lo elegimos. Diputados, estoy agradecido con su presencia hoy en nuestro foro. ¿Asistirán a la reunión convocada por el bloque opositor? Nosotros como Partido Nacional ya tenemos una delegación, irá una representación de los alcaldes, una representación de la bancada y una representación del Comité Central. ¿A qué va a comprometerse el Partido Nacional? Bueno, nosotros queremos que se construya este bloque, esta plataforma, que sea desde el ámbito legislativo para promover iniciativas que vengan a resolver y a buscar solucionar problemas del país, salud, educación, empleo, seguridad, que podamos ser promotores, que desde ahí también se pueda construir manifestaciones pacíficas en la calle, porque también el pueblo hondureño tiene derecho a manifestarse para exigirle a este gobierno que cumpla esas promesas de campaña y ojalá, soñando, que podamos construir en esta plataforma entre todos los actores políticos algún plan de gobierno para los próximos 8 o 12 años. Creo que pueden salir puntos muy positivos, tenemos muchas expectativas y el Partido Nacional está en toda la disposición de colaborar y construir. Los políticos deberían aprovechar, de todos los colores, deberían aprovechar para grandes pactos sobre asuntos que no deberían ser tocados con los matices ideológicos o las visiones particulares o los estilos, mucho menos, de los gobernantes. Un gran pacto por la educación, por ejemplo, el modelo educativo, cómo se diseña, no para los próximos 4 u 8, para los próximos 100 años en Honduras. Así es. Y ojalá también podamos instalar mesas de diálogo con sectores y grupos también. Hay asuntos que deberían ser asuntos nacionales por encima de las banderitas políticas que nos dividen. ¿Está usted de acuerdo? Por supuesto. Tenemos problemas graves. Tenemos hambruna. Sí. Tenemos desempleo, falta de educación Sí. y serios problemas de salud. Sí. Deberíamos, como políticos, deponer todos los intereses, especialmente el partido de gobierno, y pensar en Honduras y juntos sacarlos adelante. ¿Usted asistirá a la reunión del mediodía? Estoy considerando porque Tiene que ir. mi partido me dio la gran noticia que va a asistir. El PCH el día de ayer nombró una comisión de diputados que va a acompañar al ingeniero Salvador Narrala. En esa comisión yo no estoy, pero mi partido hoy me dio una gran noticia que va a asistir a ese diálogo y es mi deber y lo invito a usted que juntos vayamos. Muchas gracias, abogada Espinosa. Usted siempre ha sido guapa, pero con ese rojo encendido de la libertad y el blanco inmaculado de la justicia que matiza su lindísimo y finísimo saco, se ve esta mañana más guapa que nunca. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Está de acuerdo, don Tomás? Lo finísimo le llega, cada rato le digo a la abogada en el hemiciclo. Les agradezco mucho su gentileza. Gracias. Diputados don Tomás Zambrano y la diputada doña Maribel Espinosa reflexionando hoy aquí sobre la convocatoria para una reunión de los partidos políticos de oposición. El bloque opositor, ¿contra qué y para qué? Ellos lo han dejado muy claro en esta reflexión que dejamos en la mesa de la consideración de cada uno de ustedes que han tenido la gentileza de acompañarnos. A todos gracias. Adiós.